Nuestro cuerpo necesita micro y macronutrientes para todos los procesos metabólicos. Las mejores fuentes de nutrientes se encuentran en la naturaleza. Ejemplo de ellos son las riquezas y variedad nutricional que se han encontrado en el polen, la alfalfa, la espirulina, la jalea real y el propóleo. Espectro, suplemento de origen natural que contiene más de 40 componentes entre vitaminas, minerales y oligoelementos, antioxidantes y carotenoides y enzimas digestivas perfectos para aportar al cuerpo un balance nutricional adecuado, ideal para adultos en cualquier etapa de la vida. Espectro, tomado de fuentes totalmente naturales, con mínimo aporte calórico y alto contenido nutricional en combinaciones y cantidades adecuadas. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual. Me presento, mi nombre es Mariluz Díaz. Soy coordinadora de entrenamiento de la visita médica y en nombre de Laboratorios Magna le damos la bienvenida a todos los presentes a este encuentro sincrónico donde tendremos la compañía de la doctora Natalia Álvarez Aguado. Ella es médico cirujano con máster en nutrición y dietética humana de la Universidad de Cádiz. Es directora científica del Centro Médico El Maná en la ciudad de Cali, Colombia. Tiene estudios complementarios en medicina tradicional china, terapia neural, odontofocal de la FUCS y tiene un diplomado en homotoxicología. Ha realizado estudios con enfoque del ser y del alma en psicoterapia transpersonal y constelaciones familiares. También en terapias regresivas y reconstructivas. Doctora, consideramos que usted es la persona ideal para que nos hable hoy acerca del verdadero impacto de la nutrición en los genes. Por eso le damos la bienvenida a usted y a los asistentes, recordándoles que pueden dejar sus preguntas a través del chat, pueden levantar la mano. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de casos clínicos, dado el caso, y pues los invitamos a estar muy activos en esta conferencia. Doctora, bienvenida en nombre de Laboratorios Magna y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer realmente compartir con ustedes. Yo siento que lo que pueda enriquecer a más personas con el bagaje o con los conocimientos que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, pues mucho mejor. Y más ahorita en estos temas tan interesantes como la nutracéutica, que para nosotros realmente es un mundo nuevo y la nutrigenómica un mundo mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Quería hablarles un poquito acerca de todo esto de los genes. Después vamos a tener cómo entra esa nutracéutica y esta nutragenómica, complementarlos, y al final vamos a abrir las preguntas, como lo dijo Mari, para que tranquilos, vayan escribiéndolas, sean muy activos en el chat, que no se nos va a quedar ninguna, vamos a tener un espacio para ello. Entonces vamos a compartir la pantalla para que ustedes empiecen a poder ver esa exposición. Perfecto, doctor. Le confirmo cuando ya la estemos viendo. Yo creo que ahí, perfecto. Entonces, es muy importante el verdadero impacto porque veíamos que sí había un tema de herencia a nivel de obesidad y sobrepeso y síndrome metabólico, pero realmente esto es muy nuevo acerca de los genes, se viene hablando, pero ahorita con la metilación del ADN mucho mejor. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello. Para ello bueno, ¿qué es la epigenética? Más o menos en 1940, Carl Washington definió un término como que la epigenética era una rama biológica que estudia las interacciones
en las cuales se da entre los genes y los productos que llevan a determinado fenotipo, ¿cierto? Uno dice, pues yo tengo unos genes, pero yo, así esté aislado de mis padres, tengo un comportamiento muy parecido. Eso veían en estudios comportamentales en gemelos, inclusive, que los separaban. Y eran, a pesar de que eran gotas de agua, uno tenía un comportamiento y el otro comportamiento. Y también uno padecía de unas patologías muy diferentes al otro gemelo. Pero como si son dos gotas de agua, ¿cómo es posible que esos caracteres determinen el fenotipo de esa persona? Así los vistan iguales, pues no se comportaban orgánicamente igual y también su tipo de enfermedad no era la misma. Entonces eso causaba como mucha controversia y de ahí surgieron miles de hipótesis. Eso se dieron en gemelos monocoriónicos monoamnióticos, que eran los que comparten totalmente placenta y genes, gotitas de agua. En la actualidad ya se puede definir pues como cambios estables y heredables a la expresión genética que son producidos por cambios pues en la secuencia de ADN. Estas modificaciones epigenéticas son más estudiadas en el término de metilación del ADN. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se metilan esos ADNs? ¿Por qué se cambian esos aminoácidos y ya no son perfectos? ¿Qué los modifica? Entonces, tiene un gran impacto en lo que hablamos de productos, es todo lo que nos rodea, el estilo de vida, que yo hago ejercicio, que yo no hago ejercicio, que a mí me gusta mucho la comida callejera, que no, que a mí me gusta un estilo de vida saludable. Y eso sí se podía ver en el comportamiento en estos gemelos monocoriónicos monoamnióticos. Uno tenía una vida súper sana, le gustaba la música, le gustaba meditar, y el otro, el comportamiento totalmente opuesto, o sea, yo quiero dedicarme, me gustan las drogas, me gustan las cosas en exceso. Entonces, cómo esos comportamientos pueden modificar o todos esos estilos de vida pueden a favor y a desafavor. Entonces uno de los gemelos terminaba con cáncer y el otro absolutamente sin cáncer. Entonces ellos los estudiaron por larga data y miraron toda esta secuencia de ADN en qué momento cambiaba. Entonces lo que se observó es que hay una metilación del ADN. ¿En qué consiste esta metilación? Entonces es la incorporación de un grupo metilo en el carbono 5 de la citosina, y eso cambia normalmente que se replique, y ahí puse la réplica para que ustedes pudieran ver esa metilación y fuera más gráfica, que ya la réplica inmediatamente cambia, ¿sí? Esto se dice que se estima que es el 1% de las bases del ADN es una metilcitosina. Entonces uno puede elucorar que muchos de esos procesos de metilación, bien sea se dan por expresiones emocionales muy fuertes en la primera infancia, bien sea se dan por las emociones metilan el ADN, al igual que un nutriente mal incorporado, al igual que una grasa que va inflamando y va inflamando el cuerpo, también lo puede hacer una emoción persistente en la mente. Tiene el mismo valor. Entonces, hablan de esta metilación, lo importante. Entonces, dicen de diversos estudios de este tema de la metilación y de la epigenética, se evidenció que las personas que tenían restricción del crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, no crecían entre la vía intrauterina porque sencillamente no pasaba el suficiente flujo sanguíneo, el flujo placentario adecuado, y esos niños que tenían esa restricción, pues en la adultez iban a sufrir de síndrome metabólico de obesidad. Y otro que se halló, pues es el niño macrosómico, expuesto a niveles muy altos de glicemia intrauterina que generaba resistencia a la insulina. Estos dos grupos evidenciaron cambios. En emociones, las restricciones intrauterinas, primero, el niño tiene una inanición, o sea, no le llega suficiente, tiene un tema de carencia. No estamos hablando de afectos, estamos que simplemente el niño entra en una sensación de carencia. Inmediatamente se gesta un patrón de supervivencia. Yo en mi vida jamás vuelvo a vivir carencia. Entonces, cuando el paciente puede tener la plata en el futuro, económicamente para satisfacer ese placer, busca como sea la comida. Eso en el cuestión emocional, y en el cuestión que hablaron de la metilación del ADN, fue esos niños con restricción pues intrauterina. ¿Cómo se puede metilar el ADN de esas dos maneras?
En la población adulta, ya siendo adulto, tú también puedes metilar el ADN si tienes una exposición perenne. Entonces se habló del PPARGC1A, en donde este promotor está aumentado en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, en comparación de aquellas personas que tenían pues la esteatosis hepática más una resistencia a la insulina, más una disminución de mitocondrial y una menor activación pues, de esta transcripción del gen. Y también se evidenció una alteración en el promotor del factor mitocondrial TFA-EAM en la sensación de pacientes con insuloresistencia, sobre todo en pacientes que en su adolescencia tenían sobrepeso u obesidad. Entonces yo sí, por eso es tan riesgoso si un niño desde la infancia, ¿sí? Si desde que nace yo ya tengo un macrosómico, cómo debo cuidar esa dieta de ese niño macrosómico en toda su trayectoria. Al igual que si es una persona, no, es que el niño tuvo una restricción intrauterina. Entonces, tuvo una restricción intrauterina, pero ahorita está de bajo peso. Entonces yo hago todo para que ese niño coma exageradamente, le doy zinc, le doy selenio, le doy magnesio desde muy pequeño, o pues lo que nos tocaba a nosotros en nuestra época en la nutracéutica era el Daya Mineral, todavía existe, con muy buena evidencia en ciertas cosas, pero desde muy niños les empiezan a meter el bajo peso, la restricción, ¿sí? No solamente física, sino también mental. Entonces estos niños con restricción pueden crecer con una sensación de que en algún momento hubo escasez de alimento y yo creo un patrón de supervivencia para no la escasez y puede ser un adulto muy obeso. ¿Cómo modificarlo? Entonces, ¿cómo yo hacer que yo ya sé que ese niño tuvo una restricción, yo ya sé que ese niño tuvo una adolescencia en obesidad, miran cómo se puede metilar el ADN, o también otro proceso de metilación del ADN es como yo tengo un sobrepeso siendo adulto o una esteatosis hepática que no quise poner unas diapositivas porque habían unas increíbles, pero la esteatosis hepática es como el cordero manso, y resulta que no, estás haciendo metilación del ADN. Un hígado graso, una esteatosis hepática no se deja pasar por alto, así las enzimas digestivas, perdón, las enzimas hepáticas no muestren alteración, o la gamma-glutamil transferasa esté normal. Ojo con eso, pasamos de esteatosis hepática todos los días en la consulta, sí, eso es normal, come. No, yo tengo que entrar a hacer al paciente, primero decirle, mire, si usted persiste ahí, puede alterar sus genes, ¿sí? Entonces sé consciente que eso no no es un adorno para que se quede ahí, no es un nombre bonito y favorable para tu salud, es un nombre que hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Yo debo hacer o asumir el cambio nutricional de ese paciente. Yo debo asumir un ejercicio físico moderado para ese paciente. Yo tengo que hacer que ese paciente como médico le debo prescribir el deporte y le debo prescribir los hábitos nutricionales que yo quiero gestar en él. Decirle qué vas a quitar más y qué vas a quitar menos. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de, no la epigenética, sino el cuestión del genes, qué quitar más. Cambios del medio ambiente. Si yo nazco en un ambiente que es, por ejemplo, tengo a todo el tiempo mi familia come de esta forma, yo tengo que hacer que el clan cambie. Inclusive en niños, para mí es muy fácil porque yo le digo, tráeme a los cuidadores. ¿De quién se encarga la nutrición del niño? ¿Qué? De la abuela. Yo la quiero ver, yo la quiero conocer. Para esta cita no va a estar ella, pero para la siguiente la quiero aquí. Porque para mí es clave que ese niño que yo estoy viendo en sobrepeso u obesidad se me puede convertir en un adolescente en obesidad, me puede cambiar su ADL y puede ser un síndrome metabólico en la adultez, así de grave puede ser. Entonces, yo siempre digo, ¿quién se encarga de la nutrición del niño? ¿Quién merca en la casa? Hacer muy consciente quién merca, quién es el que hace los alimentos, quién es el que, no, es que es un cuidador, listo, el cuidador lo quiero aquí. Es súper clave en nuestra vida. Y más en la vida de nosotras como profesionales que somos los que guiamos este camino de cómo los genes pueden interferir y cómo puedo yo dañar mis genes. Es muy importante. Y esos genes dañados yo los estoy heredando a mis hijos y a las siguientes generaciones. Entonces es sumamente importante que nosotros hagamos cambios de comportamiento en todo nuestro trayecto.
¿Cómo yo gesto el comportamiento de ese niño? No, es que él cada vez que tiene ira, tristeza, va y la calma con comida. Mi amor, acabas de comer, ya te comiste, ya estás satisfecho. ¿Qué pasa? Habla. O sea, cambios del comportamiento. Y otro, la sanación de las emociones. ¿Qué tiene ese niño que lo hace comportarse así? Ahorita vamos a ver un poquito de las heridas de la humillación porque lo voy a pasar porque resulta que es tan importante que eso es capaz de cambiar el ADN y lo pueden mirar en unas referencias que yo les coloqué bibliográficas al final, cómo se metila el ADN por emociones negativas en nuestra vida. Entonces, está la respuesta al cambio de suplementos nutricionales y aquí existe todo esto de la nutracéutica, la nutrigenómica, que lo vamos a ver un poquito, lo vamos a mirar, y por qué estos suplementos nutricionales son tan importantes en mi vida. Pues resulta que hay unos nutrientes importantísimos que son los que le dan la estabilidad al ADN y permiten que el ADN no se metile. Yo que veo en mis consultas, niños que no se comen jamás una verdura en su vida, no se comen una fruta nunca en su vida, y aparte de eso ven pues jugos de caja y una cantidad de productos químicos que hoy está dando la industria como cambio a los alimentos que no metilan en ADN. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos que son claves para nosotros? Es un niño que ya no tiene una conducta que yo puedo modificar tan fácil, porque ya se adaptó a comer así. Entonces, alimentos ricos en metionina, betaína, ácido fólico, uso de betacarotenos, por ahí vimos antes mientras todos se conectaban y todos estábamos súper conectados, vimos espectro, que tiene carotenos, que tiene vitaminas, que tiene minerales. Yo a veces tengo que usarlo porque son niños que no les coloqué fotos dramáticas de mis pacientes porque a veces las mamás me mandan la foto del niño llorando frente al plato de comida y yo les digo, no me permitas eso, aparte no me dañes la semana viendo una cosa de esas y obviamente yo dialogo con mi niño, les digo, bueno, esta no te gustó, ¿cómo puede ser mejor? ¿Cómo podemos darte cuál es el sabor que más te gusta? Y los invito a que exploren, ¿no? A que vayan a la galería, a que les vayan dando un nutriente a la vez y algo que así sea a pellizcos y a mordisquitos, pero que el niño tenga el contacto, así sea estripa la fruta, a que te huele, porque también tiene el sistema olfatorio, es el primero a nivel cerebral, y como huele sabe. Entonces, me olió muy rico, entonces ahorita pruébalo. Entonces, les hago todo ese contacto del alimento que no tuvieron en su primera infancia porque sencillamente los cuidadores no intervinieron ahí. Entonces, ¿qué es esto de la nutragenómica? Entonces, la rama de la genética que estudia la relación con los genes, pero en respuesta individual en cada dieta. Nuestra genética determina el 30% de la predisposición a padecer problemas de salud, eso lo ya sabemos, pero el 70% los factores ambientales, la dieta, el ejercicio. Entonces, realmente nosotros podemos dar un medicamento espectacular, decirle al hipertenso, mire, esto es el nuevo antihipertensivo, tenés el mejor, tenés Ilversartán, tenés, bueno, todas las nuevas líneas que son combinaciones ya muy estratégicas para el riñón, pero si yo no hago una dieta anclaje, ese paciente, el medicamento me va a hacer un pedazo, pero no un 100%. El 70% lo va a determinar es ese hábito nutricional. Y aparte de eso, yo estoy generando que ese ADN no se me perpetúe en la siguiente generación, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Si yo hago un cambio genético en este paciente, voy a hacer un cambio de genes de ahí en adelante, con hábitos nutricionales. Principios de la genómica nutricional, pues los productos químicos dietéticos comunes actúan sobre el genoma humano, eso lo sabemos. En los productos nutricionales tenemos grandes medicamentos, tenemos quimioterapéuticos súper potentes, el licopeno que proviene del tomate, que es súper poderoso para la próstata, por ejemplo, protector prostático número 1, tenemos fitoestrógenos, tenemos fitoflavonas, o sea, tenemos muchos nutrientes en nuestra base de frutas y verduras, obviamente, y ahí digamos, esos micronutrientes que son capaces de estabilizar. Su nombre lo indica, las verduras entran en el grupo de los alimentos reguladores. Como su nombre lo indica, regulan, son capaces de regular hasta el ADN. Entonces,
Hay determinadas circunstancias de algunas personas pues que su dieta puede generar la enfermedad. Por ejemplo, ahí les pongo un grupo de pacientes que para mí es, Dios mío, los pacientes anticoagulados. Ya un paciente con warfarina, porque hay algunas cosas que solo la warfarina se debe usar, por ejemplo, para lesiones valvulares, que yo tengo una prótesis mecánica. Yo sé que ese paciente fijo me va con warfa, ¿cierto? Que muy raro va con rivaroxaban. Entonces ese paciente no me va a comer verduras de hoja verde, no puede, porque se me va a sobreanticoagular, pero el que él no tenga una dieta adecuada y no pierda peso, pues me va a generar otras enfermedades o me generó el trombo por obesidad, porque eso es uno de los riesgos de la obesidad, ¿sí? Alteraciones protrombóticas. Entonces yo tengo que mirar ese paciente muy detalladamente y no, doctora, a mí no me gusta nada de lo verde, no me gusta nada de tacaroteno, perdón, no me gusta nada de naranjas y no puedo comer verdes. Y uno, ay Dios mío, ahí es cuando nosotros usamos otras líneas y ahí es donde la nutragenómica y la nutracéutica nos dan un gran aporte y un gran alivio, ¿sí? Porque ya este paciente, un hábito a los 70 años es complejo cambiar, no quiere decir que no lo hagan. Hay personas súper conscientes, yo tengo personas de 90 y piola que quieren proteger su riñón y les bajan las filtraciones de creatinina y ahí se enganchan y son felices, pero muchos no. Entonces es probable que algunos genes regulados por la dieta y sus variantes pues comunes normales desempeñen un papel en la aparición, en la incidencia y en la progresión de la enfermedad. Es clave que nosotros sepamos que hay algunos nutrientes que definitivamente dañan o generan enfermedad. Nosotros tenemos uno aquí, rápido, el azúcar, ¿sí? Yo sé que si un paciente se pasa de una dieta y su dieta es 100% azúcar, o, por ejemplo, hoy que hacía un artículo por el diario en Cali, hablaba de los jugos. Como un jugo que tiene 22%, mejor dicho, tiene 280 calorías, ¿cierto? O sea, yo me comí en un juguito pequeñito, para no hablar de marcas, me tomé el azúcar que me debía, el azúcar simple. No, ojo, no son compuestos como los carbohidratos, que la papa, la yuca, la racacha, el ñame, el arroz. Yo ahí me comí el azúcar de todo el día. O sea, no me puedo meter ni una papa, no me puedo meter ni una arepa, no me puedo comer ni una galleta. En un solo juguito. Para la gente es muy difícil captar eso. Y es muy difícil captar que le estás dañando la vida no solamente pues a ti que eres un adulto, que eres consciente, sino que le estás dañando la vida a un niño, que lo estás adaptando a un alimento súper dulce que no va a encontrar en la naturaleza jamás. Entonces, obvio, no le va a gustar la fruta, le va a gustar lo que sabe más dulce, porque el azúcar es ampliamente adictiva, pero ampliamente puede dañar el ADN si se da en esas dosis y en esas concentraciones. Entonces, el grado de la dieta influye en el equilibrio de la salud y la enfermedad. Puede tener el paciente antecedentes genéticos, pero si yo tengo un buen hábito, si yo ya sé que yo tengo un carboncito y la brasa está prendidita, si yo a eso le echo palitos pequeñitos, eso se me va a prender como una gran llama, como si hubiera... Entonces, si yo tengo unos genes que son positivos y, doctora, es que mi mamá es diabética, ojo, no los prendas, hoy no eres diabética, afortunada tú, conserva esa salud y cuida tu cuerpo, porque no le eches candela a probar a ver si te das diabetes. No, pues a mí todavía no me ha dado, doctora, mis exámenes son absolutamente normales, pues gracias Dios, o sea, que no te dé, pero allá no puedes llegar, no puedes llegar allá, ¿sí? Entonces, la intervención dietética basada en el conocimiento, obviamente, de los requisitos nutricionales básicos para cada persona, el estado nutricional, cómo es el genotipo, viene diseñada para hacer deporte o no. Yo tengo pacientes que miden uno con 90, yo le digo, oh, Dios mío, ¿cuál deportista está aquí? ¿Sí? ¿Cuál nueva NBA existe aquí en Colombia? Porque pues ver esas estaturas, ahora yo las veo mucho en jóvenes, pero con una tristeza, que no le han inculcado el deporte, que no tiene una nutrición sana. Yo asisto mucho a grupos de la selección del Valle de diferentes deportes y me llama mucho la atención las mamás, todo lo que hacen pues para poder tener sus hijos ahí, todos los sábados van, se asolean, demás. Yo le como la dieta, ustedes
rica en azúcar, o sea, les llevan azúcar, les llevan jugos no hechos por ellas, sino les echan, llevan jugos hechos, comprados, porque el niño necesita energía. Yo le digo, pero es de esa energía, de ese alimento, no la vamos a obtener. Vamos a tener competidores que se van a cansar porque la mitocondria se va a cansar con ese tipo de azúcares. Entonces, siempre intervengo en esas cosas y nosotros debemos intervenir porque va a ser una patología crónica. A pesar de que haga mucho deporte, está haciendo algo ambiguo en su nutrición. Entonces, todo eso de la nutracéutica y la nutrigenómica es supremamente importante y eso como yo como nutriólogo es lo que insisto para que todos nosotros como médicos creemos un ambiente propicio en nuestras consultas, creemos una formulación, mira, usted va a dejar esto, va a conseguirse, la próxima inversión no va a ser mi consulta, sino la freidora de aire, yo necesito que lo haces todo, lo cocines todo si no tienes ese recurso, porque me dicen, yo no tengo para la freidora de aire, pero todo lo puedes cocinar y todo lo puedes hacer a la plancha, ¿sí? Entonces hay alternativas y disponérselas al paciente, porque a veces nosotros somos así, entonces no vemos nada más sino nuestra realidad y nos quedamos en la queja y en la victimización, no es que yo no puedo comprar eso, eso es muy costoso. Y yo le digo, o sea, las carnes más baratas son el pollo. De pronto no podrás tener para un salmón, pero sí para un pollo, ¿sí? Y sí lo podrás hacer y te sale mucho más económico porque eh, nosotros hacemos como muchos procesos, pero yo que soy mamá y voy y merco, y que sé cuánto cuesta el aceite, está de 38.000 pesos a 50 y piola. Un aceite, no estoy hablando de oliva, estoy hablando del convencional, está costosísimo. Gracias a Dios le han puesto impuestos algunas cosas y ojalá se dé para la exposición de siguientes impuestos. Será una de las cosas positivas que ocurra, porque eso ya está hace rato pasado en el Congreso, hace más de 4 años, para que saquen los jugos HIT, algunos procesos que nosotros vivimos en los colegios y en las universidades. Resulta que existen estas maravillosas bacterias que se llaman probióticos, que a uno le dicen, no, pues es que la leche es basada en probióticos. No, se puede obtener los probióticos sin necesidad de tomar lácteos. Ojo con eso. Entonces uno necesita quitar tanto lácteo porque pues se nos ha vuelto que el probiótico lo obtenemos a partir de ahí. Y no, ya vienen cepas humanas muy buenas. Ahorita vamos a ver una que a mí me encanta, pero esto definitivamente estudiado de este tipo de bacterias y ciertas cepas intestinales de una mujer sana se transfieren vía intrauterina al feto y podían proteger el ADN de este niño. Entonces, ¿a las mujeres embarazadas se les puede dar probióticos? Sí, sí, no duden en ello. ¿Que tiene una seguridad? Sí tiene una seguridad. Y de hecho, hace que estas células dendríticas, porque recuerden que esas células a nivel del mesenterio, están unas células dendríticas, ellas estabilizan esas células y ahí es el segundo cerebro. Hace que haya niños más conectados, por ejemplo, situaciones intestinales en los niños en la primera infancia fue mucho mejor, ¿sí? Esto se descubrió entre partos y cesáreas, ¿sí? Las cesáreas tenían la tendencia a tener más temas estomacales que un nacido en parto, puesto que pasar por el canal de parto hace que el niño degluta bacterias adecuadas que vienen obviamente propicias para cada genómica y nutragenómica del paciente, del niño que van a hacer por ese canal de parto, y ellos las adquieren a través de ese paso por ese canal, ¿ya? Esto se vio en cesárea y no cesárea. O sea, las cesáreas tenían la tendencia a más tener problemas intestinales y gástricos. Entonces, este desequilibrio microecológico intestinal, ¿sí? Esta fauna, esta flora que tenemos ahí, ¿sí? Diversos agentes y diversos factores biogénicos o biogénicos puede producir diferentes anomalías epigenéticas. O sea, me puede alterar el ADN consiguiente de ese paciente. Y la progresión de enfermedades metabólicas. Entonces, yo puedo hacer que si un paciente tiene una disbiosis intestinal, o sea, una alteración, y tiene más bacterias patógenas, tener un síndrome metabólico en un futuro. Si es un paciente por cesárea, en estudios se ha demostrado que tiene una disbiosis, que ese paciente puede hacer uso de probióticos desde muy niño para evitar
que sufran tanto de temas intestinales y gástricos y en la adultez vayan a tener un sobrepeso, un síndrome metabólico o un colon irritable. Entonces, los probióticos son claves en la salud de los genes. Permiten que esa metilación no se dé, como les había hablado, de algunos, del ácido fólico, de los betacarotenos, de algunas vitaminas y aminoácidos que son sumamente importantes en evitar la metilación. Los probióticos evitan esa metilación. Entonces, definitivamente, un desequilibrio en la microbiota intestinal de la madre puede afectar la salud y la vida del adulto, resultando con variaciones epigenéticas que pueden establecerse durante el desarrollo embriológico o bien sea más adelante. Entonces, importantísimo el uso de ellos en la primera infancia. Por ejemplo, si es un niño que ha nacido por cesárea y usted le llega a la consulta, no le han preguntado, bueno, ¿y tu hijo por qué medio nació? Ahorita es muy común en Colombia que nazcan casi todos por cesárea, porque pues nosotros como médicos también no queremos trasnochar mucho y aparte de eso, no siendo nuestra culpa, el sistema de salud diseñado para ello. Cansados, turnos impresionantes, con parto que, pues si vamos a hablar de costos versus rentabilidad de una cesárea, pues va a ser más rentable para el especialista una cesárea que un parto. Eso es claramente. Aparte de eso, la moda de yo, no, espérate, eso es como doloroso, qué susto, no, que a mí que no me quede ninguna otra cicatriz, por favor, cesárea. Yo parto no. Dolor, no. Después de la venida de los anestésicos es mejor cesárea. Entonces, obviamente que no es tan habitual en otros países desarrollados, no en miras de desarrollo como nosotros, que se dé, que el paciente pueda escoger una cesárea y que sea el médico y el especialista que le diga, no, va por parto hasta que yo decida si el niño se pasa por cesárea. Y en países desarrollados, ojo ahí, porque entonces dicen, no, es que hay más mortalidad. No, eso no se ha demostrado, eso no ha sido verdad, ¿sí? Obviamente que existen unas pelvis que pues por ahí, por ende, por edad, por muchas circunstancias va por cesárea, pero en lo posible se deberían dar partos. Y eso tiene un gran desarrollo en esta ingesta de esos probióticos de la primera infancia. Entonces existe Chiodófilos, que obviamente lo trae el laboratorio Magna, tiene cepas de origen humano, y aquí yo les traje dos estudios que se usaron, obviamente probióticos a nivel de ratoncitos de laboratorio, y era que ellos hacían un trasplante de esa microbiota en un paciente obeso a un paciente delgado, a un ratoncito delgado, y viceversa, hacían un trasplante de esa probiota en un paciente delgado y se lo colocaban al obeso. Hallazgo en estos dos grandes estudios que el ratón obeso pudo adelgazar y con ciertas cepas que se le coloqué, los lactobacilos, redujo significativamente abdomen en unos y en otros, que es el Sackey, redujo peso. Entonces, obviamente vienen muchos más estudios que todavía no están demostrados en humanos, donde se puedan dar este uso, digamos, de probióticos que se usaron en estos ratones. Pero ciertas cepas van a facultar el desarrollo, digamos, de la obesidad y el sobrepeso. En Chiodófilos tenemos cepas humanas, y estas cepas humanas en pacientes disbióticos, colon irritable, paciente que tenga un síndrome metabólico, es la primera línea. Cambien ustedes con la dieta y vayan usando probiótico y la prebiota. ¿Qué da la prebiota? Que ustedes la han escuchado muchas veces. Ay, ¿qué es eso de la prebiota? Todo lo que tiene que ver con la ingesta de nutrientes, por así decirlo, frutas, verduras, arroz más integral, no usar harinas refinadas, no usar grasas. Eso es la prebiota. Es como la cama de esos probióticos. Entonces es clave que yo desarrolle un estilo de vida basado en dieta y yo empiece a meter probióticos, Este tiene un gran respaldo científico. Tenemos obviamente nuestros comerciales que nos pueden dar esos estudios. Ha habido estabilidad en fecha de vencimiento. Tiene un grado farmacéutico que tiene los sellos especiales que reportan que sí está la dosis que es, ¿sí? Que sí es lo que están vendiendo, sí es real. Entonces tienen más de 10.000 billones de colonias que ustedes van a fomentar el desarrollo de esa colonia propia.
cuando el paciente no la tiene, no tiene el recurso, vino por parto por cesárea. Existe kits criófilos que se puede dar en niños, es masticable. Yo siempre digo que el conocer cierta parte de las medicinas complementarias a mí me ayudó un montón y agradezco muchísimo a eso, a la homeopatía, a ese tipo de nutrientes, de esta nutracéutica, de este nuevo pensamiento, porque me ayudó a mí en la consulta. Lo adoran los niños, hay que quitárselo, porque como sabe rico, entonces persiguen para poder que tú le des el probiótico, mientras que a nosotros nos tocó el jarabe, Dios mío santo, que uno sudaba, no sé si ustedes han probado el zinc, pero el zinc tiene un sabor manchoso como el mamoncillo, pero un mamoncillo con sabor a uva muy fuerte. Entonces, para el niño esos sabores no los encuentra ni en un dulce, ni los encuentra en una dieta, ni en una fruta, ni en una verdura. Así que va a haber rechazo espantoso. Mientras que este kit Theophilus es masticable, es muy rico y los niños realmente te lo piden. Y obviamente para nosotros ya adultos está el Theophilus adultos, que gran desarrollo en esos pacientes con síndrome metabólico, gran desarrollo en un paciente con colon irritable, inclusive, por ejemplo, yo he tenido pacientes con colitis ulcerativa, el cual yo les hago destruir la cápsula porque de otros probióticos botan la cápsula, son capaces de degradar todo el medicamento, pero en la colita eliminan la cápsula y le raya el ano. Entonces esos pacientes perfectamente, esta cápsula se diluye absolutamente toda. No hizo el primero que elimine una cápsula de estas. Eso también hay que verlo, pues yo veo situaciones muy graves de enfermedad en el cual apoyo el grupo de gastroenterología o el grupo de nefrología para ciertos procesos de enfermedad. Bueno, es culpa de la genética y la epigenética tu peso. Yo diría que es la sumatoria, yo diría que es una sumatoria, es como lo que yo les explicaba de los leños, ¿no? El carbón prendido y yo le voy agregando cosas, y le voy agregando cosas, y le voy agregando cosas. Eso es, o sea, ustedes ahí tengan la pregunta porque sería culpa. Si tienes, entonces aquí ya vienen los genes. Entonces, en el estudio de los genes, un gen de obesidad que se llama FTO, lo llamaron así, y resulta que si el padre y la madre lo tienen, tú tienes el 50% de desarrollar una necesidad por la comida poco saludable. Tú vas a ver que en familias enteras los hábitos nutricionales se comparten porque si yo veo como hijo que mis padres comían así, pues yo digo, eso es lo normal. Yo tengo niños que son capaces de comerse una lengua, cosa que yo como adulto nunca la vi en mi infancia y no me gusta ni quiero probarla. Pero ese niño, ¿cuál es tu comida favorita? Lengua en salsa a la criolla. Yo digo, Dios mío, esto no es genética. ¿Quién le enseñó a comer a la niña eso? No, es la comida favorita de su papá. Ah, ok. Entonces, mucho es comportamental, lo que yo veo, yo huelo y yo estoy viendo que mi papá lo disfruta y que hay un gozo con ese plato, yo desarrollo eso para mí. Pero ojo, con ese paciente que tiene la tendencia y que toda la familia tiene la tendencia a comer comida que le genera mucho placer, la comida grasosa. Y uno lo puede ver. Oye, ¿cómo haces tú para entrar allá a esa fritanguería? ¿Sí? A mí el olor me satura, ¿sí? Y me estraga tanto que no soy capaz de comer. Pero, por ejemplo, si te como en un sitio que no haya mucho olor, sí soy capaz de meterle a mi cuerpo cosas con grasa. Pero en esos lugares no soy capaz de comer. Y uno ve que sirven las super bandejas y son capaces de comerse todo. Pues esto es un gen. Entonces, si yo veo que mi casa tiene una predilección por comer este tipo de comida, yo puedo tener ese gen y haberlo desarrollado, y más si es de papá y mamá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo veo que eso, yo tengo que limitar la ingesta en ese paciente, sí o sí. ¿Cómo come en tu casa? ¿Qué viste en la casa? Limítate a comer comida grasa. Yo creo que ahí viene la inversión de lo que yo les decía, freidora de aire, ahí viene la inversión de decirles, mire, no compre más aceite y esa plata usted la va a ahorrar y se va para San Andrés. O un lugar, ven, ¿cuál es el lugar? Listo, 38.000 pesos y ponele que el aceite dure 15 días en esa casa, sí mucho, puede durar inclusive hasta una semana. Yo necesito que ese aceite te dure al mes, o sea que te vas a ahorrar lo de 2 aceites.
Y con eso vamos a comprar la freidora de aire. Tú le das opciones en la mente que el paciente salga del no puedo, de es que yo pobrecito, del proceso victimario. Lo sacas de ahí y le das recursos, ideas, telecraneas ideas para que el paciente pueda salir de ahí. Entonces yo le puedo decir, yo puedo disminuir ese hábito, para todo lo vas a cocinar, todo lo vas a asar, todo lo vas a colocar al vapor, no me vas a usar, entonces yo disminuyo eso. Y también reduzco obviamente esa ingesta calórica, porque recuerden, y eso es algo que a veces como médicos no nos lo enseñan o lo vimos muy rápido, por 1 gramo de carbohidrato yo tengo 4 kilocalorías. O sea, por ejemplo, si yo me voy a comer una papa cocida y ella tiene, qué sé yo, más o menos puede aportar unas 90 calorías, yo la multiplico por 4 y eso es lo que me da, que es lo que me puede aportar, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, 1 gramo de aceite, me va a aportar 9 kilocalorías. Y si yo tengo 1 gramo de proteína, me va a aportar 4 kilocalorías. ¿Cuál de todos aportó más calorías? Las grasas. Yo tengo que restringir las grasas, los aceites. Y hay gente que yo no como azúcar, doctora, yo no sé por qué yo estoy en obesidad. Si yo todo me lo tomo sin azúcar. Ahí no solamente están los carbohidratos, señora, está en la papa, la yuca, la racacha, el ñame, el arroz, está en las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo. Tú ahí te estás comiendo, tu cuerpo lo va a metabolizar y lo va a convertir en energía. Si usted no me lo gasta, eso es energía y nuestro cuerpo es como ese banco. Usted no usó el crédito, va corriendo el crédito. Usted no lo usó, va corriendo porque usted lo pidió y usted firmó que usted lo necesitaba. Tal cual es el cuerpo humano, es perfecto. Entonces, ese paciente yo le voy a usar voy a iniciar probióticos. Vamos a ver más adelante qué más podemos usar en ese paciente, pero para lo que hemos visto, que me estabiliza el ADN, me disminuye inflamación, me va a hacer que esas células dendríticas intestinales absorban nutrientes adecuados, va a ser ese probiótico. Y tomarse el tiempo para comer en familia ha demostrado que puede desarrollar menos obesidad. Yo no sé si ustedes han estado en un sitio que toda su familia estén muy contentos, que sirvieron el sancocho, pero uno no sé, está tan feliz que se comió la mitad, no, yo estoy lleno, vení, eso fue demasiado. O habrá momentos que te los comas, pero ese sancochito no te va a enfermar. En el caso, pues yo soy bayuna, obviamente, entonces yo sé que estamos conectados con muchas otras partes del mundo y de Colombia, entonces, pues a mí me va a gustar eso, porque estoy con mi familia y definitivamente nutre más, nutre más. Las personas que comen frente a televisor, frente a pantallas, en soledad, tienen la tendencia a ser más obesos y tener más sobrepeso. ¿Cuáles son los países en los que se demostró más obesidad? Estados Unidos, México le sigue, que es un vecino nuestro amado, y está demasiado cerca a nosotros y obviamente vamos a vernos afectados en unos años porque todo va llegando, ese flujo va llegando y esa forma de alimentarnos. Le sigue Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá, Chile. Entonces, como esos 2 países que estamos más cerquita, vendría siendo México, está muy, muy cerca a nosotros y tenemos mucha influencia mexicana. Y si ustedes ven, ellos todo es frito, todo los totopos, los nachos, todo eso va frito, va freído. Entonces, por ejemplo, si el carbohidrato, si la tortilla a mí me da 90 calorías, perfecto, 90 calorías. Entonces yo la voy a multiplicar la voy a fritar. Y yo para fritarla usé 700 ml de aceite, que es más o menos una cosita así. O sea, si ustedes la pueden medir, 100 ml da esto de aceite y uno no frita unas tortillas ahí, uno más o menos es 700 ml. Ahí yo le tengo que multiplicar por esos 700 ml, le tengo que multiplicar por 9. O sea que yo cuatruplico el valor energético de ese alimento con solo la freída. Por eso, digamos, pues, gracias a Dios, si alguien dijo, pues, ¿cómo hago para no fritar y que sepa esto bueno, sabroso? Se inventó la freidora de aire. En Colombia, entonces, ¿cómo estamos? Hay obesidad entre los 18 y los 64 años de edad, más o menos, existe un sobrepeso en una tasa de un 37%, casi 38%, y obesidad en un 18.7%, pero les voy a decir, estas tablas están atrasadas
Colombia, digamos que estaba un poquito atrasado en estadísticas. Eso fue para el 2015. Entonces, no les estoy hablando de pandemia, que eso se incrementó y se duplicó. Entonces, ojo, definitivamente, así como lo ven en la imagen, el sedentarismo, los malos estilos de vida metilan el ADN. Nosotros somos seres que vinimos a movernos. Y en eso también mostró que la obesidad de tipo abdominal en mujeres de 18 a 64 años era una situación más problemática, visto que inclusive los hombres. ¿Qué afecta? Yo les decía, ¿hay solamente la epigenética y la genética? No. La actividad física, definitivamente la edad, entrar en menopausia, hacemos que la tasa el metabolismo baje. Y también hay una cosa que yo puedo tener hoy un gasto energético porque soy activa, voy, entro, tengo que ir por mis hijos, pero no fue lo mismo que la universidad. En la universidad le tocaba a uno, vaya, coja el bus, eh, suba la loma. En la universidad donde yo estudié era una loma, actualmente no, actualmente está en un lugar muy cerca de universidades, pero teníamos que subir una loma gigantesca. Yo creo que la promoción, cuando nosotros nos volvimos a ver, nos impactó muchísimo volvernos a ver, y los más flacos en temas de sobrepeso. Nosotros decíamos, no, válgame Dios, nos servía muchísimo la loma, la actividad física. Y la edad menopáusica hace que el metabolismo baje, esa tasa de filtración, y aparte de eso que yo ya sea más sedentario, porque me duele la rodilla, empiezan temas osteoartrósicos, empiezan temas de que yo ya tengo estabilidad económica y pago un carro, no tengo que caminar, entonces de aquí a la tienda me voy en carro, y etcétera. El dormir, clave, porque esos niveles de cortisol se me pueden aumentar hartísimo en las personas que no duermen. La apnea obstructiva del sueño es un estrés, es un estrés todo el tiempo, el cuerpo quedarse sin oxígeno, va a activar el cortisol para que tú te despiertes y, oye, muchachita, te estás ahogando. Entonces eso hace resistencia a la insulina y que el paciente no baje adecuadamente. Obviamente los factores de nutrición exógenos, los factores genéticos que ya los vimos, los disruptores endocrinos, existen obesógenos en la dieta. Si yo como alimentos de paquete, esos alimentos de paquete que son alimentos vacíos, que no me aportan nutrientes adecuados, me van a generar genes de obesidad. Se llaman obesógenos, esos productos colorantes, saborizantes, artificiales, me van a generar esos obesógenos, fármacos. Las interacciones medicamentosas pueden generarme, por ejemplo, medicamentos antidepresivos se alían a la obesidad. Primero, porque dan un sueño terrible, el paciente va a estar sedentario, cuando se para va a tener una sensación de pérdida de espacio, entonces el paciente que se va, me va a quedar más quieto, me va a aumentar el sedentarismo, me puede aumentar más la depresión. Factores prenatales, los vimos, el parto, o sencillamente esas bacterias, si yo vengo de una mamá disbiótica, con problemas de colon irritable, con alteraciones intestinales, con gripas a repetición, ella ya viene disbiótica, el flujo que ella me va a pasar de probióticos va a ser muy bajo. Esa microbiota intestinal que la vimos, las alteraciones hormonales, que las tocamos también, por ejemplo, en cuestiones, si yo ya tengo un síndrome metabólico o yo ya tengo una obesidad, para mí es más fácil hacer un ovario poliquístico o una alteración a nivel de mi eje hormonal, y puedo generar más sobrepeso, más obesidad. Factores ambientales obesogénicos, que se los expliqué ahorita, socioeconómicos, puesto que si yo tengo más, no, creíamos que era en niveles más bajos esto del tema del peso, porque tenía mayor riesgo de enfermar. Y pues existe un estudio por allá de un hepatocarcinoma en una población, digamos que fue en una población muy grande, pero todos tenían hepatocarcinoma, entonces llamó la atención de los estadísticos, de los médicos que les encanta la estadística, y dijeron, pues yo me voy a investigar eso ya mismo, qué es lo que pasa ahí. Resulta que eran personas que tenían un nivel socioeconómico mayor, pero a encuentro. Ellos comían unos granos que estaban afectados por una micotoxina. La micotoxina generalmente son como hongos que les da a los cereales cuando se almacenan. Y estos hongos que le dan son carcinogénicos. Entonces resulta que todos estuvieron expuestos a la micotoxina, que predispuso a que todo ese grupo poblacional enfermara. Pues resulta que
El grupo que era más pobre no comía casi carne y no veía que el chorizo, que la salchicha, sí, no tenía esa disponibilidad o ese recurso para comprar proteínas de origen animal. Pues resulta que a los que no tenían proteínas de origen animal y no podían pagarla, los favoreció porque no les dio hepatocarcinoma. Y los que tenían para comprar carne, les dio el hepatocarcinoma. Eso se vio que el nivel socioeconómico, tú tienes mayor ingreso, comes más, gastas más y enfermas más. Qué curioso eso. Bueno, y las enfermedades psiquiátricas, les expliqué de este uso de algunos medicamentos que realmente son grandes disruptores del estilo de vida del paciente, o sea, les merma demasiado la calidad de vida que no pueden ni abrir los ojos, entonces todo el día me están durmiendo y es muy difícil, y también la enfermedad psiquiátrica de por sí genera que la mente no vaya acorde con el cuerpo y estos pacientes sencillamente yo no les pueda generar este tipo de actividades porque no me van a entrar en contacto con el terapeuta. Hábitos que construyen definitivamente obesidad y que claramente yo diría, yo aumenté como 2, pero cuando los vi yo dije, estos son, y son muchos más, pero estos son los que más nosotros podemos decirle al paciente, no lo haga, no lo haga. Comer frente a las pantallas, a los niños no se les puede enseñar a comer frente a celulares, frente a tablet, frente a computadores, no, es un no rotundo. Es un no rotundo porque hay gente que para poder salir más fácil de la comida del niño, pues le pone la pantalla, pero resulta que el cerebro no está haciendo conciencia de lo que se está comiendo. Entonces, inmediatamente el niño a los 5 minutos dice, yo no comí. ¿Cómo así, mi amor? ¿Te acabas de comer eso? No tengo hambre. Porque el cerebro no ancla que se acaba de alimentar, porque estaba en dos conductas súper diferentes. Entonces, el cerebro tiene que tener en el niño, como no tiene tanto cerebro consciente, que es el cerebro izquierdo, sino el emocional, debe estar fija su atención en su nutrición. Mi amor, mira qué rico, los sabores, los colores, los olores. Hacerle, por ejemplo, la terapia de los olores. ¿A qué te huele, hijo? Qué rico, cómo huele el arroz, mira cómo sabe esto. O sea, ayudarles a ese proceso de nutrición. No pedir comidas agrandadas. Ay, démela a la Maxi, yo no sé qué. No, es que tiene el combo agrandado y le vale 1,000 pesos más. Gracias, muchas gracias. Obviamente uno, Dios mío, me sale más caro el combo pequeñito, pero no importa. O sea, ese es un patrón que puede generar obesidad y sobrepeso. Reducir la actividad física, eso no se reduce. A los niños, 60 minutos de actividad deportiva, y eso se lo tienen que formular ustedes a las mamás. Me van a hacer 60 minutos de actividad deportiva y se los colocan en el programa y se los mandan al colegio si es posible. Si es posible, excelente. ¿Quién lo cuida de él? Lo tiene que sacar y darle 60 minutos. Es lo que necesitan. Ahorita la incorporación de los colegios es ponerlos a estudiar más, dejarlos más quietos, meterle una cantidad de información y cero actividad. Ellos vienen diseñados para la actividad. Deben activarse, deben haber. Y nosotros como adultos entre 60 a 40 minutos, mínimamente 5 veces a la semana. O sea, eso no es no lo voy a hacer. Eso es un patrón, haz de cuenta, como cepillarse los dientes, que uno se siente fastidioso si no se cepilla los dientes a tiempo. Al igual debe ser incluido la actividad deportiva, así sea caminar, bailar, poner una música y ponerte a bailar. Los que están dentro de la casa y trabajando dentro de la casa, trapeen, barran. No es que tengo que ir por tal cosa, traten de sacar el recurso de salir caminando y dejar el carro quieto. Es grave no sentarse a comer, o sea, que lo puedan hacer, que estén haciendo miles de actividades y no se sienten como tal a comer, sino que lo hagan de pie, porque sencillamente el cerebro, lo mismo que pasa con las tabletas, no va a fijar en que yo estoy dispuesta a alimentarme, tal cual como les decimos a los pacientes, es que usted se va a hacer ejercicio, me hace el favor y se pone tenis, pantaloneta, camiseta o sudadera, porque si no el cerebro no capta que usted está en actividad física y no me vale la actividad diaria. Eso vino, digamos que hubo un consenso, sobre todo a nivel europeo, que las jornadas son hay jornadas largas en ellos, en cierto grupo, los ponían a hacer caminata dentro de la habitación, o vaya, lleve las facturas allá al primer piso, váyase caminando. Y redujo también el tema de
enfermedades ocupacionales. Entonces, definitivamente poner a nuestros trabajadores a hacer cierta actividad es importante. Por ejemplo, premiar porque el que se vaya en bicicleta le doy un día libre, ¿sí? Una vez al mes, el que se vaya todos los días en la bicicleta al trabajo le doy un día libre. Eso lo hizo y lo implementó Movistar, bajando la obesidad en sus trabajadores, y ese estudio es muy interesante, muy chévere. No planificar las comidas en la semana. Si yo planifico las comidas en la semana, sé lo que me voy a gastar y no compro más, ¿sí? No se me van a dañar los alimentos. Entonces yo ya sé que necesito, por ejemplo, yo sé que necesito 10 tomates más o menos aproximadamente en la semana porque voy a comer pericos, porque voy a hacer un pollo sudado. Entonces yo planeo los nutrientes y gasto menos y también me nutro mejor. Comer demasiado rápido. Con nosotros, por ejemplo, es como médicos que yo creo que nos tocaba, ay doctora, ¿y comió pescado? Porque el paciente furioso, si teníamos el cambio de turno o el rote, y ¿por qué me dice eso? O sea, y nos mandábamos la comida así para llegar a turno y llegar a tiempo y llegar a la hora. Eso es una mala praxia nuestra. Debemos modificarla, debemos tomarnos el tiempo para alimentarnos y decirnos, bloquéeme la agenda. ¿Qué yo puedo hacer en eso? Yo hago un corrido, o sea, no me tomo la hora de almuerzo y salgo más temprano. Eso ha hecho que mi cuerpo, digamos, no sienta tanto los impactos de las actividades deportivas que ya no puedo hacer igual. No beber agua durante las comidas y usar alimentos azucarados como nosotros, que es el famoso jugo. Definitivamente diluye las enzimas digestivas que tenemos en la saliva. Y al diluir las enzimas digestivas retardamos el proceso de nutrición. Aparte que comemos más rápido por mandarnos el jugo así y el sólido así, pues comemos más rápido. Somos capaces de meternos más alimentos cuando usamos lípidos que cuando no los usamos. Saltarse las comidas es clave, que tú tengas un hábito nutricional. Si te vas a saltar las comidas y vas a hacer un ayuno intermitente, no te lo quites con una dona. No puede ser, porque va a quedar el abdomen así como la imagen que coloqué de ese muñequito. No comer frutas y verduras definitivamente es un hábito que marca mucho la obesidad y el sobrepeso. Las personas que no comen frutas y verduras tienden a tener no alimentos reguladores y yo las tengo que suplementar más. Y yo les digo, como no me come frutas y verduras y lo demás, me vas a tomar clorofila en el agua, me vas a usar espectro, o sea, yo de una, me toca buscar nutracéutica y nutragenómica con esos pacientes. Dormir después de comer, eso es grave. Esa es la dieta del sumo. Los zumos para adquirir esa cantidad de peso, obviamente, eso es un deporte. Entonces, en la vida deportiva de estos zumos, se vio que su dieta debían comer grandes cantidades y acostarse a dormir. Definitivamente genera obesidad. Comer muy tarde es un hábito negativo. Nosotros definitivamente en la noche debemos entrar en un ayuno y nuestra última cena para tener un ayuno fisiológico real debe ser entre 5:30 y 6 de la tarde. Eso te lo podemos formular al paciente. Última cena, tal. Su próximo desayuno, 8 de la mañana. Cosa que ahí, si ustedes cuentan, está entre 12 a 14 horas. Un ayuno perfecto fisiológico para que ese paciente no suba de peso. Les hablé de estas heridas que causan definitivamente obesidad. Miren cómo yo tener una herida de humillación no tratada en la infancia me puede generar una obesidad. Las heridas de la humillación, les voy a poner un ejemplo. Están muchos amiguitos y resulta que al niño le dio por comer, el papá compró la pizza. Sí, mi hijo, compre la pizza. Pero resulta que el niño comió de más y el niño, papá, no coman más, hijo, frente a todos sus amiguitos. Eso es una herida de humillación, ¿sí? Obviamente existen más fuertes, les estoy diciendo una muy habitual que genera obesidad, que es quitarle o arrebatarle algún alimento al niño, mientras esté sin explicación y que sea en un ambiente abierto y no protector para el niño, sino que tú lo pongas en evidencia. Eso es una humillación y genera una herida en el niño muy grande que le va a generar obesidad en el adulto. Entonces, actitudes y términos negativos por parte de otros niños, que es el famoso bullying. El bullying simplemente es una herida de humillación. Este niño que yo identifico que está en sobrepeso y en bajo peso, cualquiera de los dos grupos, yo tengo que ponerlo con apoyo psicológico desde muy temprano. Buscarme una psicoterapeuta
formidable, que le ayude a su amor propio, que le fomente sus competencias. Sus competencias es que yo no soy bueno corriendo, pero soy muy bueno en adivinanzas. Entonces, fomentar esas competencias para que el niño tenga una carta frente a los niños que bulicean. Ah, sí, ustedes pueden ser muy rápidos, pero yo soy muy bueno en esto. ¿Por qué? Por esa parte también de la seriedad de la humillación por parte de los progenitores, genera ese bullying, genera ansiedad, me va a elevar el cortisol, me va a generar depresión en el adulto. Ya sabemos que eso me puede fomentar muchos temas de obesidad, baja autoestima, trastornos del comportamiento nutricionales. Y en el adulto me oscila entre se me da una anorexia, ¿sí? Muy severa, o el que me da una obesidad. Pero casi siempre los pacientes, tú fuiste humillado, a ti te hacían bullying de niño, siempre pregúntenle en la consulta y van a ver cómo se relaciona esa obesidad y con esa metilación del ADN, lo que se ha creído de ese niño, esa baja autoestima, y se lo ha creído toda la vida que tiene que ser así. Tanto así que mucho en obesidad se me da que los pacientes me dicen, Doc, es que yo tengo los huesos muy grandes. Y yo le digo, ok, o sea, él ha asociado que su cuerpo se programe para tener esa contextura, ese cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de tu consulta en un paciente con sobrepeso? Clave, ya dijimos el probiótico, cambios de estilo de vida que tú lo vas a fomentar, paciente actividad deportiva, desde niño, si es un adulto, baile, haga ejercicios, por ejemplo, de barrer, de trapear, de habilidades o retos que tengan propios en su casa. Yo les coloco mucho María Siéntete Joven. Yo les digo a mis hijos que les tengo el término de María Siéntete Anciana, porque son ejercicios sin impacto, pero lo dejan a uno más cansado que yo irme a trotar o que yo poder trotar, que lo hago con facilidad, por ejemplo, caminata de marcha rápida, me cansa más María Siéntete Joven. Alto consumo de fibra, es importantísimo. La fibra baja el índice glicémico del alimento. Entonces, el glucomanán, yo al meterlo 30 minuticos antes del alimento, primero que el glucomanán se me va a aumentar, me va a aumentar esa capacidad en el estómago. O sea, él se hidrata y se vuelve como una gel, que me va a dar sensación de ocupación. El paciente tiene mayor saciedad cuando ingiere el alimento. Y aparte de esa fibra, me va a capturar toda esa grasa que viene, esos triglicéridos que vienen a partir de la ingesta de los alimentos, me la va a encapsular para poder que se vaya vía intestinal, vía materia fecal. Y otro favor de la fibra es que me va a bajar la cantidad de azúcar que me contiene el alimento. Entonces, glucomanán, yo puedo pasar, en un paciente obeso, yo lo puedo usar dos cápsulas antes de cada comida. Si es un paciente de sobrepeso, yo puedo usar una cápsula antes de cada comida. Los pacientes casi todos en sobrepeso tienen la tendencia u obesidad, muchos tienen, como comen tanto, hacen muchas veces deposiciones, pero no es una deposición con calidad. Entonces yo le voy a asegurar a este paciente que tenga una deposición con calidad y le voy a explicar, te va a aumentar el número de las deposiciones porque ahí va también grasa. Recuerden que la única capacidad, la única forma de nosotros eliminar las grasas, o las quemamos energéticamente o las usamos y las hacemos parte de nuestras membranas celulares. Parte de todas las membranas celulares están con fosfolípidos o una bicapa lipídica, o la hacemos uso en la excreción, o sea, se va a través de materia fecal. Entonces eso me va a bajar el índice glicémico. Uso de nutracéuticos, por ejemplo, como el Vital Green. A mí me encanta porque tiene un sabor a menta muy rico. Yo estoy aportándole ahí que el paciente me tome agua, entonces yo le dije, te vas a tomar los 2 litros de agua si le corresponde, porque hay que mirar la talla del paciente, pero si por ejemplo le corresponde 1 litro, le vas a agregar 2 copas de esta clorofila, le vas a ver a planta, porque hay gente que no te toma agua cruda, entonces el paciente, no, a mí no me gusta el agua, Doga, a mí no el agua cruda no me gusta, le va a agregar el sabor a menta, pero ahí va la clorofila, rica en ácido fólico y en folatos, que me van a estabilizar el ADN. Entonces, una cosa muy clara. Y otro es estudios súper claros de estabilidad del ADN, como les hablé antes, es el sol. El sol o la vitamina D activa, está contra todos los tipos de tumores, contra el único tipo de tumor que no está a favor es con el tral de piel.
pero si ustedes ven los pacientes que reciben sol, definitivamente tienen más alegría, menos riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces, clave los niveles de vitamina D25 del paciente, pedírselos. Si son por debajo de 30, el paciente está en déficit y yo empiezo con 10 gotas diarias, por lo menos lo llevo así 15 días. Y después de esta vitamina D, yo le puedo aumentar, le disminuyo después de esos 15 días a 5 gotas al día. Si el paciente tiene por encima si es anticancerígena, perdón, yo la puedo llevar hasta 50, 70 de nivel de vitamina D25 tomada en sangre, sin miedo, no tengan miedo, ustedes van a estabilizar el ADN con ese paciente. Los niveles tóxicos se van por encima de 100, no he visto el primero, la verdad no he visto el primero, la gran mayoría, y nosotros recibiendo el sol que recibimos y tenemos los niveles bajos, porque también los aportan los alimentos verdes, los que le da el sol, las frutas, las verduras que tienen sol, pero pues ahorita pues está el cubrimiento de los sitios donde siembran, no hay adecuada, nosotros por ejemplo es como médicos, estamos todo el tiempo en el consultorio, tenemos déficit de calciferol a la lata, yo me lo he medido y con relativa, me meto la vitamina D y a veces tengo los niveles por debajo de 40, nosotros lo debemos tener entre 40 y 50, ideal en un paciente para evitar cáncer menor de 80, 80 es lo ideal, llegar ahí. Esto, entonces, como estabilizadores y, o con los niños, entonces, trabajo de emociones en el niño para que no se conviertan déficits en el adulto, ya lo sabemos, aumento de la actividad deportiva, de la actividad diaria deben ser 60 minutos bajo cronómetro, o sea, yo pongo a los papás a que tengan esto claro. Se los formulo y se los mando, si puedo decir, a la profesora. Aumentar el consumo de frutas y verduras, que ellos vayan probando las texturas y es clave que los vean, porque yo como voy a decirle a mi hijo come verduras cuando yo nunca las he comido, el niño va a decir, eso me va a envenenar, porque si mi papá no es capaz de comérselo, a mí también, me va a envenenar. Fue un estudio muy bonito que hicieron japonés, donde ellos se los comen, se los disfrutan un montón los vegetales y los niños desde temprana edad comen el brócoli como si comieran, no sé, una cosa deliciosa. Y uno dice, guau, o sea, yo no vi a mis papás. En mi caso, vi papás trabajadores, pero no estaban a cargo de mi dieta, ¿sí? Y a nosotros como médicos nos toca así, nos toca dejar a los hijos con los cuidadores. Y el cuidador jamás se ha comido un brócoli y hace, el muchachito inmediatamente dice, eso me va a envenenar. La persona que me cuida hizo esa cara, o sea, esto es horroroso, y no se lo come. Entonces, crear el hábito, crear a que el niño que es cuidado, mira, le vas a decir que qué rico, que qué delicia, pruébatelo, si quieres no te lo comas, pero hazme todo un teatro para que el niño pueda instruir esos alimentos, introyectarlos, saber a qué saben. Disminuir el consumo de alimentos que reemplacen alimentos saludables. En estos días tenía un paciente con una tiroiditis y era puras cosas de paquete, galletas, y él con un bocio tiroideo, una cosa impresionante, me llamó mucho la atención porque yo había visto al niño años antes y no era así. Yo le dije, no, me haces el favor y sin reemplazo me le vas a reemplazar, no me le vas a reemplazar la arepa por pan, quítale los panes, definitivamente no es un alimento saludable, quítame las cosas de paquete, me puede aumentar esas tiroiditis. Los niños a partir de los 12 años pueden usar espectro, que es un complejo multivitamínico, ya que si el niño no adquirió esos hábitos, es muy difícil tú entrar a pelear a la primera consulta. Entonces yo les meto espectro, que tiene más de 40 nutrientes, tiene vitaminas y minerales, y aparte de eso, tiene los carotenoides ahí, que me van a aportar esa protección y me va a evitar ese cambio de ADN. Y obviamente Philus Kids, que es una gran herramienta, sabe delicioso, así que el niño se lo come con una facilidad increíble. Ese se puede tomar si el niño tiene síntomas dispépticos o dolor estomacal con mucha frecuencia o siempre le dan las diarreas. Uno empieza una cápsula cada 12 horas y yo los he llevado hasta 3 meses y después se los dejo una al día o una interdiaria y los voy dejando como espaciar. Al igual el espectro, si es un niño que nutricionalmente no está bien, yo sé que yo le insisto y no me va a comer vitaminas, no tiene situación de enfermedad, pero yo voy a prevenir esas patologías, le empiezo una cápsula, 2 cápsulas al día. Aquí, digamos que les hicimos un corto resumen. Obesidad abdominal, Chiodófilos, ya saben que la herramienta de estos probióticos, de esas cepas humanas,
mejoran la grasa visceral. El glucomanán, si es un paciente con grasa visceral, yo necesito la quema de esas grasas, yo necesito que ese colesterol baje, me va a generar saciedad el glucomanán, entonces me va a hacer que el paciente coma menos, 2 cápsulas antes de cada comida. Entonces, esa es una buena herramienta que va junto de la mano. El Kyolic, paciente que tiene hipertensión, que me tiene los niveles, o sea, yo ya sé que ese paciente no me hace ejercicio, tiene un índice arterial elevado, tiene alteraciones coronarias, pero no me toma aspirina o clopidogrel, porque si ya tiene antiagregante plaquetario, yo puedo hacer que el Kyolic es N-alilcisteína, muy parecido al N-acetilcisteína. Entonces, eso me está haciendo como una aspirina. Esto es como una aspirina para el paciente. Entonces, yo le puedo evitar la aspirina que me va a hacer gastrolesiva porque tiene receptores a nivel estomacal. Me lo puedo definitivamente irme con un Kyolic con toda tranquilidad y yo le doy una cápsula cada 12 horas, reemplazando ese N-acetilcisteína por N-alilcisteína. Queófilos y Kyolic van de la mano. Recuerden que, pues, obviamente, si este paciente tiene una dislipidemia, tiene una disbiosis intestinal, yo necesito que esas células dendríticas se me activen, le doy el probiótico y le doy el Kyolic a la vez. O sea, siempre el método probiótico y el que me va a desinflamar la arteria, que viene siendo el Kyolic. Y obviamente el que me va a desinflamar intestino, vía intestinal, donde se me absorben los nutrientes, el probiótico. El Kyolic me va a subir HDL, me va a bajar LDL. Las high density lipoprotein se me van a activar. Si yo a ese paciente le doy omega, que no lo coloqué ahí, aquí, pero lo hay así, puse el omega 3. Si yo le doy con Kyolic junto, yo voy a hacer las dos cosas. Voy a aumentar esas high density lipoprotein y le voy a disminuir las low density lipoprotein cuando yo fusione estas dos. Y obviamente puede ir con un probiótico, pero estos van de la mano. Cuando yo tengo un paciente con dislipidemia, con síndrome metabólico, con obesidad abdominal, yo puedo irme de la mano porque yo ya sé que tiene enfermedad arterial, obviamente, y que la segunda causa de muerte en Colombia, la primera en el mundo. En Colombia cambian unas estadísticas un poco por la violencia, pero es la primera causa de la enfermedad cardiovascular. Yo antes de que ese paciente, alguien le dé aspirineta, yo le empiezo el Kyolic. Pacientes que les cae mal la aspirina, se la reemplazo por Kyolic, sin dudarlo, porque es N-alil, no N-acetilcisteína, sino L-alilcisteína. Y para los pacientes con disfunción, alteraciones en la glucosa, va el glucomanán, porque yo ya les dije, baja el índice glicémico, o sea, la cantidad de glicemia. Definitivamente yo tengo pacientes que solamente se me manejan con dieta y el glucomanán. Me encapsula también las esteres de grasa y aparte de eso me baja el grupo de los triglicéridos para que no lleguen a torrente sanguíneo y no me vaya a elevar azúcar. Y obviamente este paciente que yo ya sé que tiene una intolerancia al carbohidrato, tiene una alteración a nivel de enfermedad arterial. Entonces va con Kyolic. ¿Listo? Aquí obviamente entran todo el grupo de preguntas de ustedes que tienen en la consulta que ustedes quisieran mejorar porque yo sé que las tienen y de pronto aquí es el momento de esas dudas que han venido escribiendo en el chat. Así es, doctora, así es. Acá tengo dos preguntas. El doctor Jaime Covaleda pregunta, ¿cuál es la composición ideal de un probiótico? ¿Qué tipo de cepas y en qué cantidad? ¿Cuál es el tiempo que se deben tomar los probióticos? Es una parte. Perfecto. Listo, Doc. Mira, existen múltiples cepas. Lo importante es que sean cepas humanas. Digamos, en el término de queófilos tenemos lactobacilos, bifidobacterias y tenemos otros grupos. Esta relación de lactobacilos y bifidobacterias, independientemente, obviamente, que fueran cepas humanas, ya los laboratorios han hecho como ese estudio y ese metaanálisis para que no como que no inviertas mucho en ese tema de la materia. Yo te coloqué 2 facultativos para grasa visceral que fueron los que estudiaron en ratoncitos, pero las cepas humanas, por ejemplo, para cepa de diarrea va mucho ranúnculos, ¿sí? Para anticáncer va bifidobacterias y lactobacilos. Lo más importante es que vaya ese grupo grande y ya los nombres y los apellidos,
obviamente tienen que ser cepas humanas para poder tener esa facultad, para tener la misma probiota que no tenían obviamente esos estudios de animales. Debe ser más de 10.000 unidades formadoras de colonia para que sirva, ¿sí? En niños obviamente es diferente, porque disminuye la cantidad de cepas, y lo más importante es que tú lo des por mínimo 3 meses. Lo ideal si es un paciente que tiene cáncer, eso depende de la enfermedad. Si es un paciente que tiene cáncer, lleva inflamado muchos años de su vida, probablemente más de 3 años. Entonces ese paciente, yo me voy a tardar más o menos en cambiar probiota en ese tiempo. Fuera de eso que tiene ese paciente quimioterapéuticos, tiene emociones, todo eso daña la probiota. Entonces yo sí te diría que esos pacientes indefinido. Y si es un paciente con sobrepeso y obesidad, yo sé que si un paciente me tiene que disminuir 20 kilos y más o menos me quita 1 kilo de 0,5 a 1 kilo semanal, entonces eso me va a dar un año para yo poder tener ese paciente en un estado saludable, porque lleva también mucho tiempo inflamado, ya está en obesidad, o sea que son más de 15 a 20 kilos que el paciente me debe bajar. Yo eso más o menos lo espero en ese tiempo. Si le fuera mal, baja 0,5 semanal, o sea, 2 kilos mensuales. Si lo hiciera muy lento, pero lo importante es que en eso sea muy constante. Si ese paciente yo lo llevo en esa meta, porque su metabolismo es un poco más lento, yo puedo llevarle un año los probióticos. ¿Qué yo hago en mi consulta? Yo les doy 3 meses, descanso un mes, 3 meses, descanso un mes. Otra cosa que yo puedo hacer en mi consulta, todo depende. ¿Cómo vas con tu flora? Súper bien, Doc, voy comiendo muy bien, ya él ha logrado bajar de peso, listo, vamos a cambiar esto, este mes te voy a dar esto, este mes le he roto, por ejemplo, le doy vitaminas, puede ser espectro, o le doy algo que también proteja el ADN, puede ser clorofila, eh, Vital Green, le puedo dar el siguiente mes y le voy rotando el uso de nutracéuticos. Y le voy a hacer una escala de lo otro en unos 3 meses, porque ya le di probióticos 3 meses, le roto Vital Green un mes, obviamente ese paciente está apoyado con glucomanada hace rato, que la prebiota, toda esa fibra que tiene que tener es para que los probióticos se me anclen. Si yo no tengo un buen consumo de fibra, yo le tengo que dar glucomanada a ese paciente. No, a mí ese pan integral no me gusta, eso me sabe a pasto. No, a mí esas matas me parecen horrorosas, yo jamás me voy a tomar un batido en mi vida. Yo a ese paciente, yo le tengo que asegurar la fibra y le doy glucomannan con probióticos. Entonces yo diría que depende de la situación, si tienes una situación especial, dímela, pero es más de 10.000 unidades formadoras de colonia, que tengan los sellos, que lo que venden realmente sea a esa dosis. Porque muchas veces, por ejemplo, en cuestiones de nutracéuticos, ay, sí, yo estoy tomándome un probiótico, sí, contame. Y eso cómo es, qué cantidad de cepas tiene. No, yo no me acuerdo. Y ustedes van a revisarla y solamente tiene lactobacilos. No tiene la unión de lactobacilos y bifidobacterias y otros. Y generalmente no son cepas humanas y no están a dosis farmacéuticas. Entonces, yo sí les puedo asegurar que he usado Magna hace más de 5 años, yo creo que llegó. Y cuando no llegaba a Colombia, algunos compañeros la traían. Entonces, yo creo que la he usado más de 5 o 10 años. Y les puedo decir que es mágica para colon irritable, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Mejor dicho, yo lo he usado en muchos casos de nutrición en mis pacientes. En cáncer también, mucho, mucho. Excelente, doctor. Pues de paso, él tenía otro complemento en la pregunta Ajá. y es que en un programa de reducción de peso, ¿debo incluir necesariamente el uso de probióticos? Pues Sí, ya. sí, yo Ok. creo que te la di, yo la incluyo, yo sí la incluyo porque esa paciente tiene disbiosis. Tú les preguntas, generalmente tienen colon irritable. Si el paciente, por ejemplo, me empieza en una reducción de peso y el paciente empieza a reducir peso y los primeros 3 meses tú usas desintoxicante, bien, válido, usa el desintoxicante, pero inmediatamente la persona empiece a bajar y a adquirir prebiota, usted inmediatamente a los 3 mesecitos, métale probióticos por un ciclo de 3 meses. Yo siempre los meto, siempre. Inclusive en pacientes, yo no sé, a mí una persona me respira y me enfermo.
ahí va el probiótico, ¿sí? Lo uso muchísimo en cosas que de pronto la gente diría, pues, ¿qué relación hay? Pues ya sabemos que esa protege el ADN, protege tanto el ADN que se da en cáncer. O sea, no solamente en obesidad, en muchas patologías. Sí es, perfecto, doctora. Tenemos una pregunta del doctor Edgar, apellido R. Dice, excelente charla, doctora. Con respecto a la air fryer o freidora de aire, tenemos no entendido que garantiza una dieta o alimentación saludable, que lo importante no es la reducción de calorías y grasas, sino que estos alimentos provengan de alimentos enteros y no de alimentos calentados a altas temperaturas que producen acrilamidas Acrilamidas, correcto. Ajá. como la freidora de aire, la cual no es indispensable, ya que en rangos elevados este producto es neurotóxico y cancerígeno cuando entra en la reacción de Maillard Aminas, ajá. de glucosilación no enzimática, Sí, produciendo daños y correcto, mutaciones en el ADN. Gracias. correcto. Es correcto tu apreciación, es correcta tu apreciación, pero da más metilación del ADN consumir aceites o freírlos. Da más, mucho más. Entonces, porque también es una cocción a altas temperaturas y da lo mismo, ¿sí? El tema tal es que esta es una cocción corta, o sea, tú debes hacer cocciones cortas, eso es claro. Por eso yo les decía, un paciente que no tenga recursos, yo siempre les digo, asado, cocinado o al vapor, lo más sencillo posible, lo más rápido. Ojalá existiera la comida cruda y vegana como lo podemos hacer, pero recuerda que yo vengo de un paciente con una toxicidad tenaz, donde frita todos los días, donde todos los días come tajadas, donde todos los días come chorizo. Yo al inicio no le puedo hacer ese cambio tan brusco. Yo lo tengo que hacer gradual. Y esta freidorcita de aire, porque yo por ejemplo puedo obtener un salmón en 15, ¿sí? En 15 minutos. Te hace, obviamente, no te hace tanto daño como el uso de microondas que dañan las ondas del alimento, porque este deshidrata a altas concentraciones de temperatura, porque es un horno con aire, pero lo hace corto, lo hace más corto. Entonces no hay tanto desnaturalización del alimento. Pero claro, tienes todo en exceso es malo. Si yo todo lo hago en la freidora de aire, pues me va a traer un problema, ¿sí? Pero si yo tengo una vida tóxica y yo necesito pasarme de una vida tóxica y frito todos los días, que obviamente ahí tiene las calorías de la grasa, más la metilación del ADN, más el cruce de las aminas, o sea, las azúcares con las proteínas, es lo que dice el doctor, esa interacción que a altas cocciones me va a generar incluso el uso de los hornos. Si yo lo uso corto y lo uso para cosas de freír, por ejemplo, que no puedo aceptar que el chorizo sea cocinado, no sé, son vicios de la gente, pero no pueden aceptar que el chorizo sea cocinado, tiene que saber, métalo en una freidora de aire, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso, en las dietas que yo hago restrictivas, les quito el cerdo, ni siquiera en la freidora de aire, doctora, qué delicioso, no, eso es súper inflamatorio, tiene el ácido úrico que no te has comido en toda la vida, lo tiene un pedazo de cerdo, pero lo metes en la freidora de aire, ok, es menos malo, porque digamos que si nos pusiéramos en eso, en las cocciones cortas teníamos que tener una dieta cruda y vegana y no la vamos a hacer todos, más en nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros tenemos que ofertar al paciente mecanismos diferentes para salir de la toxicidad y obviamente uno le dice, mira, este día lo vas a hacer así, al día siguiente no usas la freidora y haces una ensalada, lo haces, o sea, vas variando los alimentos. Pero ese sí me quita el uso de aceites, o sea, que me da el triple de la cantidad de calorías que me puede dar un alimento normal, siendo enfermedades cardiovasculares la primera causa de enfermar no solamente el cáncer. Ya sabemos que la primera causa en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Perfecto, doctora. La doctora Claudia Vergara nos dice, buenas noches, ¿es necesario realizar un manejo de antibiótico para disbiosis previo al uso de probiótico? Mira, depende de qué depende, depende de qué ha pasado con ese paciente. Mira, yo generalmente como nutriólogo veo los pacientes de gastroenterología, el cual ya el gastro me ahorró ese espacio. O pasaron donde el médico general, empezó con una diarrea y el paciente le mandaron todos los antibióticos que no te has podido imaginar en un mes. O sea, ya los usó muchas veces.
ese paciente de una quite todo eso, empiece con probióticos y obviamente le quito lácteos, cerdo, no maní, no muchas frutas liberadoras de histamina, sobre todo que irritan colon, que es la piña, la fresa, el banano y la naranja. La uso las quito en obesidad, en cosas que tengan el término itis, obesidad, todo lo que cause inflamación las quito. ¿Por qué? Porque son frutas muy comunes que se usan en Colombia, pero son muy ricas en histamina. Y la usamos en la dieta habitual, jugo de naranja, usamos la piña para poder hacer popó, usamos el banano para acompañar la sopa y usamos las fresas para la dieta, ¿sí? Entonces, inmediatamente retiro esas, retiro el maní, retiro el maní porque es liberador de histamina, el cerdo porque es rico en ácido úrico y liberador de histamina número 1, y los lácteos, los derivados de la leche, definitivamente chao. Y al paciente le empiezo el probiótico, queófilos, porque ya es un paciente que ya está tocada su flora. Si es un paciente que me llega de nuevo, no tiene coprológico, no tiene coprocultivo, no tiene exámenes, no lo ha visto nadie, está debutando con un periodo de diarrea, lleva más de un mes, le mando toda la línea infecciosa, serología, VIH, todos los exámenes posibles, coprológico, coprológico, normal. Tiene una disbiosis, arranco con probiótico. Tiene parasitemia, le arranco el antiparasitario, le arranco el antiparasitario o el antibiótico que elegí y arranco probiótico con el antibiótico. Definitivamente, con antibiótico se demostró que tienen un mayor efecto. El uso de probiótico con antibiótico, que anteriormente dice, no, pero la cepa se va a morir. Pues se muere una porción, pero no mueren todas. Perfecto, doctor. Bueno, de momento no hay más preguntas, sin embargo, pues dejamos esta ventana de oportunidad abierta, dado el caso de que quieran realizar alguna otra pregunta, con gusto se la hacemos llegar a la doctora. Ella, como siempre, muy querida y muy amable, nos ayudará a responder estas preguntas. Esta conferencia queda subida en nuestro canal de YouTube, entonces por si desean volverla a ver, si de pronto llegaron un poco tarde y no alcanzaron a verla desde el principio, estuvo muy interesante desde la diapositiva 1, entonces los invitamos a que la puedan ver. Y finalmente, si hay de pronto dentro de los asistentes algún médico que no esté recibiendo visita médica y quiera hacerlo, con todo gusto nos pueden dejar sus datos y nosotros cuanto antes los contactaremos para que ustedes tengan también la oportunidad de recibir la información a través de la visita médica. Doctora, muchísimas gracias, muy clara su información, muy precisa, muy práctica. En nombre de Laboratorios Magna, que es su casa, le damos las gracias Gracias. por su No, muchas disponibilidad. gracias a todos por esa disponibilidad, por esas preguntas, también por esos aportes, son súper importantes, sumamente importantes que estos meetings se hagan para poder que nosotros complementemos, juntemos conocimiento y a su servicio. Ahí les coloqué también el número por si de pronto a veces tienen dudas, me whatsappean porque es lo más fácil para mí. Mientras pues estamos en consulta, pues obviamente lo contestamos, pero después de pronto tienen una duda de algún caso clínico y con todo el gusto. Hay una duda adicional, mira. Ay, eso, respondámosla. La doctora Karen Durán pregunta, ¿cómo se da la relación de los probióticos con los problemas de la piel? Ok, listo. Pues resulta que esas células dendríticas, si no recordamos un poquito, vamos a irnos a remitirnos a la embriología. Nosotros derivamos de 3 capas en la vida embriológica, se llama ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo da origen a la piel y al sistema nervioso central. Por ende, esas células dendríticas dentro del intestino hacen parte de nuestro cerebro. Si ellas están disbióticas, van a alterar la piel. Por eso el uso de probióticos en dermatitis, la que sea, que me pica, por ejemplo, psoriasis, que es una enfermedad ya de degeneración celular como el cáncer, debo usarlos. Ese paciente tiene una disbiosis. Tú le preguntas bien intestinal, doctora, me molesta desde niña. Entonces ahí está. Y obviamente pues tienen temas emocionales muy fuertes, pero esa es la relación. Si yo tengo un sistema nervioso o un pensamiento, por ejemplo, una tristeza muy berraca, yo mato
a todos mis probióticos buenos. Los asusto, literalmente. Esa relación la tenía la medicina tradicional china, no se las coloqué. Mariluz me metió la diapositiva, pero me tocó retirarla porque era mucha información. Entonces, en el reino del corazón, para la medicina oriental, el corazón tiene relación con el intestino delgado. Yo anteriormente, hace unos años atrás, no entendía un carajo que tenía esa relación, pero obviamente el estudio de la medicina tradicional china, el corazón tiene relación, o sea, los grandes vasos y el corazón tiene gran relación con las bacterias que se encuentran en el intestino delgado. Y uno se enamora con el intestino. Uno el corazón no le hace así primero, uno siente una cosa que le baja raro, al igual que es el mesenterio, que es el segundo cerebro, y hay libros que consideran el primer cerebro el mesenterio. Para nosotros, cuando yo me gradué, eso no era un órgano, ya hace parte de un órgano, ¿ya? El mesenterio es toda la información que nosotros recibimos de nuestro cerebro cuando comemos, y todo del proceso digestivo se hace en intestino delgado, y la absorción, claro, tiene relación porque hace parte del sistema nervioso central. Por eso la piel hace parte del sistema nervioso central y hay que usarlos en temas alérgicos. Súper clara esa explicación, doctora, desde el embrión. Desde el embrión, exacto, desde donde nacemos, desde donde es esa célula tan importante y la relación realmente entre el cerebro y piel. Por eso todas las cosas que, mira, yo me quedaba aterrada porque cuando, por ejemplo, rotamos por neurología, siempre íbamos a ver los casos de los niños, siempre tenían una mancha en la piel, siempre tenía el síndrome una relación en la piel. ¿Sí? Línea mongoloide, mancha mongoloide, problemas neurológicos, tenían una mancha, tenían un angioma, tenían una lesión en la piel que los caracterizaba. Entonces muchas veces en medicina nos aprendíamos la lesión en piel para saber qué síndrome era, ¿sí? O por ejemplo, pues yo siempre cuando estudio siempre relaciono cosas. Entonces en esa misma relación es esa doctora la que, por eso es tan importante la piel y el tema neurológico más el tema intestinal. Tienen una línea directa. Conexión directa. Listo, doctora. Mil gracias. Y ahora sí creo que no hay más preguntas. Cualquier un cosa gustazo. te las hacemos llegar, Mido. Muchísimas gracias por su disposición. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Chiodófilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Chiodófilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.